María Valtorta, Cuadernos de 1944. Continuación. 4 de agosto de 1944. Job 33, 14, 19, 23, 29. Dice Jesús: para conduciros de nuevo al bien, Dios no os habla una sola vez ni 3 veces, como dice Eliú, sino que os habla con incansable paciencia. Os habla de todas las maneras, las más dulces y las más severas. Os habla con sueños y, como tú sabes, con inspiraciones, con consejos, con ejemplos, con lecturas, con dolores, con enfermedades, con muertos. Se dirige a vosotros para deciros: yo existo. Tened presente que olvidarse de mí y de mi ley significa una desdicha sobrehumana. Si Dios tuviera que hablar solo una vez a vuestro espíritu para volver a conducir a dicho espíritu al sendero recto, ni siquiera uno de vosotros llegaría a la meta, que es la vida eterna. Que bastase una sola vez podían pensarlo los de la antigua ley, mas desde que reino yo con mi cruz, es otra ley que os juzga y os gobierna, es la ley de la misericordia, que se ha enlazado a la justicia de la ley inalterada e inalterable del Sinaí. Y la ha abrazado tan estrechamente y la ha cubierto tanto con sus flores, que la recia y áspera piedra ha quedado fajada por completo en un atavío cuajado de flores, y cada uno de los estambres de las mismas es un gesto de piedad del Señor hacia vosotros. Sobre la antigua ley se tendió el velo de mi sangre, que ahora le grita al Padre: misericordia para vosotros. Yo, el Hijo del Amor, he venido a instaurar el amor en la tierra, el amor que es paciencia y perdón. Yo, el Maestro, le he enseñado al hombre a perdonar a su prójimo 70 veces 7, que es como decir perdonar sin contar las veces. Mas si pretendo esto del hombre, de ese pobre en el que el enemigo inocula el odio a pesar de toda mi voluntad y todo mi prodigio, a pesar de la ayuda de mis sacramentos, de ese pobre hombre en el que dicho odio fermenta, porque la carne es terreno propicio para el fermento de los vicios satánicos, debo pretenderlo perfectamente de mí mismo, que soy la perfección. Por eso yo hablo y aconsejo y perdono, no 70 veces 7, sino infinitas veces 7, o sea, siempre, desde que se abre vuestra mente a las luces de la razón hasta que éstas se apagan en vuestra extrema agonía, con tal de que vengáis a mí con recta intención. Mas la debilidad del hombre es tan grande que por sí mismo no sabría comprender ni obrar, ni arrepentirse y salvarse. Ya el pecado significa debilidad para el espíritu, una debilidad que aumenta cuanto más grave es el pecado o más abundante y repetido, hasta llegar a matar como por consunción las fuerzas del alma. Y cuanto más débil es el hombre, tanto menos es capaz de comprender, obrar, arrepentirse y salvarse. Entonces, por la comunión de los santos, le llegan infusiones de fuerzas sobrenaturales que le hacen capaz de comprender, obrar, arrepentirse y salvarse. Eliú dice: si un ángel habla en su favor, Dios tendrá piedad de mí. En tiempos de Job, el cielo estaba poblado solamente de ángeles. Haciendo un alto en el limbo, los justos esperaban a Cristo para llegar a ser ciudadanos del cielo. En cambio, ahora los ángeles se unen las filas de los santos del cielo y de los santos de la tierra. Oh, qué dulce cadena une y encierra a sus mallas de oro caritativo el cielo y la tierra, a los santos del cielo y a los justos de la tierra, para circundar en un abrazo, cuyo fruto es ayuda y salvación a los pobres de la tierra, pero a los verdaderos pobres, esos que están privados de la gracia o que están muy poco dotados de ella. Esta sublime comunión de los espíritus vivos de la tierra y el cielo es muy poco conocida en su verdad. Su programa consiste en comunicar a los pobres hermanos enfermos, moribundos y a veces ya muertos, la vida de que están henchidos por ser una sola cosa conmigo, que soy la vida. Ellos ruegan para obtener que la paciencia de Dios sea aún más magnánima, para obtener que Él envíe rayos de amor y no de castigo, que conviertan a los pecadores como ocurrió a Saulo camino a Damasco. Hacen ofrendas por ellos,
Por ello se inmolan en secreto, cumpliendo sacrificios, nunca bendecidos lo bastante, que como olas de imponente río van a volcarse en las cuencas de las gracias celestiales. Y cuantos más tesoros se extraen de dichas cuencas, más rebosan, porque cada justo que vive y cada santo que asciende alimentan este océano, que al principio estuvo formado por mi sangre, y al que asocio vuestras lágrimas y vuestros méritos para que seáis una sola cosa conmigo, tanto en el redimir como en el amar, en el padecer como en el gozar. Alguien te preguntó cómo se conceden estas indulgencias que no están convalidadas por un notorio milagro y qué luz las ilumina. Este es uno de los escollos contra los cuales se estrellan o en los que quedan atascados los ánimos ignorantes en cuanto a la fe. Por eso, yo os instruyo en esta verdad. Yo, que soy el buen maestro, que quiere vuestra cognición y no vuestra ignorancia, porque conocer es amar, conocer es salvarse, y yo, que soy rey además de maestro, como soy el rey bueno, quiero que os salvéis, porque un rey bueno ama a sus súbditos y por lo tanto no quiere verles en poder del dolor, de la indigencia, de la muerte. Un rey bueno quiere verles salvos en los confines de su reino. Las indulgencias se conceden por los medios extraídos de los tesoros de la comunión de los santos, a partir del tesoro del Santo de los Santos, es decir, yo Jesús, hasta el de los justos. Así como los prados en primavera, después de un tibio chubasco nocturno, se muestran cubiertos de flores al beso del sol, así bajo el rocío de la gracia, yo veo florecer en los áridos campos de la tierra las almas justas y vivir, perfumar y morir, con la corola tendida al cielo, en el que vuelcan su vida y sus fragancias que luego, fundidas con las luminosas de los bienaventurados, vuelven a la tierra para santificarla. Felices de esos terrones que las acogen y saben hacer florecer sobre la árida piedra un nuevo espíritu, hijo de Dios. ¿Teméis acaso que los infinitos millones de días de indulgencia no correspondan a la suma de los méritos? Oh, no temáis. Yo multiplico por un número infinito de veces los méritos de los santos porque los fundo en los míos, que son infinitos. Son tan grandes que, aunque cada hombre gozara de ellos todos los días por la suma total de todos los días de indulgencia obtenidos por todas las plegarias de la tierra, los tesoros de los méritos no disminuirían. ¿Teméis, en cambio, que quien debe aplicarlos los aplique erróneamente? Yo le dije a Pedro, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En consecuencia, si le he dado facultad a mi Pedro y a los que de él descienden para absolver las culpas y por lo tanto para soltarlos del nudo del maligno, es lógico que le haya dado también la facultad de tomar entre los tesoros del cielo las riquezas que os perdonan también la deuda, aparte de la misma que queda tras la absolución de la condena. Si al que está investido de mi espíritu le es posible juzgar y absolver, ¿cómo puede no serle posible aplicar riquezas ciertas? Puede juzgarse una culpa personalmente. Esto sucede raramente en mi tribunal, porque yo remedio los olvidos de mis jueces y les ilumino cuando examinan. Solo a los que no son dignos de ser tales les privo de mi luz. Mas para las almas, esto no es un peligro porque yo suplo con mi misericordia hacia ellas y las encamino hacia otros sacerdotes dignos de guiarlas. Yo velo siempre. Puede juzgarse una culpa personalmente, por eso hay tantas diferencias, mayor o menor severidad en los jueces. Mas los méritos de los santos son ciertos, son seguros, aún en su vastedad. Por consiguiente, no hay que temer que, cogiéndolos a manos llenas, el jefe de la Iglesia y los jefes de las diócesis se encuentren un día con que deben aplicar lo que ya no existe, y por lo tanto, quedaos tranquilos. Me critican diciendo, mas ¿es justo disponer esta indulgencia o aquella para esta o aquella plegaria o práctica o festividad? No os preocupéis, os hago notar que, en lo que atañe al culto, mis pastores están guiados divinamente, mas, aunque no fuera justo, yo no permitiría nunca que se burlara la confianza de las almas, y por eso esta o aquella plegaria o práctica o festividad
Darán a las almas la indulgencia correspondiente a las mismas por el mérito de la fe de las almas. Y yo no descuido dicho mérito y dicha fe, por el contrario, los premio seguramente. Tomemos en consideración también el caso de un pastor que concede indulgencias a algo que no la merece, o peor, a algo que es erróneo, o peor aún, consideremos que el pastor está privado de la luz porque la culpa mortal ha matado su espíritu. ¿Acaso por ello las almas serán defraudadas del tiempo de indulgencia concedido a ese hecho? No, no sucederá jamás. Las almas buenas cumplen dicho acto con un fin santo y recto, o sea que su obra parte de un punto santo para llegar a uno aún más santo, la comunión de los santos. Si a mitad del camino se levanta el pilar de un error, no crea obstáculos a su marcha, porque su obra vuela, no se arrastra, se remonta sobre el escollo, lo sobrepasa muy por encima y va a sumergirse directamente en los tesoros celestiales sin menoscabo alguno. Yo premio la verdadera fe. Acordaos de una gran verdad. Todo acto de fe es fruto del amor. El amor es por sí mismo la indulgencia total que anula la multitud de los pecados. Aunque una indulgencia hubiera sido aplicada sin ninguna autoridad, para el alma que, por amor mío, intenta obtenerla, está reservado y aplicado el indulto de mi amor infinito, que la librará de toda sombra de muerte espiritual para vivir y ver la luz. Ve en paz, yo estoy contigo.